Bueno, ya saben que este es mi último domingo, bueno, for now, como decimos en inglés, hasta unos 6 meses que voy a regresar. Voy a estar en Perú, específicamente en Lima, por unos 6 meses desde mañana. Básicamente voy a estar volando. Llegaré el 22 en la madrugada, ese día no, pero desde ahí ya muchos pastores ahí me he contactado a través de Facebook que voy a estar acá por unos meses. Entonces, sí es que invitan a predicar en una fecha, por ejemplo, no sé qué sería un domingo, pero el 5 de febrero en esta iglesia, en este lugar, a esta hora. Ah, y estaré muy feliz de poder verlos, conocerlos en persona, responder cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de la fe. Siempre estoy dispuesto a hablar con la gente acerca de Cristo. Para eso voy, más que todo, también para pasar tiempo con mi familia, comer un buen ceviche, jugar fútbol. Todo para mí es divertido. Y bueno, la enseñanza de algo muy chiquito, y es algo que me vino a la mente recién unas semanas atrás. Yo tengo un amigo, mis padres conocen quién es él. Es un amigo que he tenido por más de 10 años, desde la época cuando yo estaba en la primaria en mi colegio cristiano. Y es un buen amigo. Mira, imagínate, 10 años. Yo casi ni me acuerdo los nombres de muchos alumnos, compañeros de clase que yo tenía en esa época. Pero siempre hemos quedado en contacto y la razón por qué hemos quedado amigos por tanto tiempo es que él era uno de los únicos chicos ahí que yo podía decir de verdad que amaba al Señor. Era muy firme en su fe. Con él yo podía hablar de cosas que yo no podía hablar con los demás. Yo que tenía preguntas acerca de la Biblia o algo más teológico, y yo tenía esa confianza con él. Y él conmigo. Él está estudiando para ser un doctor, obviamente yo no, pero desde que ha ido a estudiar y ahora está mucho más cerca acá en casa, y está en Toronto hoy mismo. Voy a ver si puedo juntarme con él, pero él me vino diciendo: Paulo, he tenido muchos problemas personales en mi vida espiritual, en mi caminada con el Señor, y yo sé que tú eres el único amigo con quien yo puedo hablar acerca de estas cosas. Entonces me contó, y obviamente para respetar su privacidad yo no voy a mencionar todo lo que le pasa ni su nombre, pero de todas las cosas que me dijo, había este versículo que me vino a la mente justamente, Romanos 13, desde el 13 al 14. Porque mira, Pablo escribió el libro de Romanos ¿a quién? ¿A la iglesia de qué ciudad? Roma. Eso es lo bueno, que los nombres significan, ok, fue a la iglesia de Roma, de Corintio, de Tesalónica, de lo que sea. Y la gente de Roma, especialmente en esta época, en el Imperio Romano, tenían una moralidad muy diferente de lo que tenemos nosotros. Por eso para muchos de los paganos era muy difícil aceptar el cristianismo, no por el hecho, no realmente por la historia de Jesús. Para ellos estaban acostumbrados de tener, sí, ya creemos en dioses, creemos en héroes. La idea de que un Dios se hizo hombre y murió y resucitó, eso realmente no era tan difícil para ellos aceptar. Lo que sí fue muy difícil para ellos aceptar es el nuevo estándar que este Dios quería de ellos. Ya no podía vivir de la misma manera que antes. Por eso tú ves de vez en cuando que Pablo, cuando está escribiendo estas cartas a estas iglesias, no solamente está enfocando en doctrina acerca de exactamente lo que creemos de Dios o de Jesús, pero está hablando de conducta, de cómo es la vida cristiana y cómo es diferente a la vida que tú viviste antes de conocer a Cristo. Y entonces ahora con este contexto tiene un poco más sentido de lo que está diciendo acá, porque al comienzo no parece que está hablando a todos los creyentes, a todos los cristianos, ni a nosotros. El 13 dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos, envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para los deseos de la carne. Entonces, para muchos cristianos, cuando leen esos versículos dicen: bueno, esta parte realmente no me aplica. Yo no ando en orgías y borracheras, yo no soy promiscuo, yo no ando haciendo todas estas malas cosas, los pecadores hacen. De nuevo, a esa mentalidad de que somos mejores que todo el mundo solamente porque cometemos pecados diferentes que los demás. Entonces, para mi amigo y para mí, cualquier cristiano, mira, fácilmente tú puedes reemplazar esa lista. Es una lista muy pequeña de pecados. Específicamente está hablando de pecados sexuales, porque específicamente esos eran los pecados que estaban lidiando estos nuevos creyentes en Roma.
Pero tú puedes reemplazar eso con cualquier cosa. Si te gusta chismear, si tú eres un mentiroso, si te gusta robar, entonces, ¡pum!, andemos decentemente, como decía, no en chismes, no en, como decimos en inglés, fill in the blank. Y escribe qué son las cosas que tú estás pasando, qué son las cosas que tú encuentras difícil de quitar, aunque ya estás en Cristo. ¿Qué son esas tentaciones, qué son esos pecados que una y otra vez te caes? Y siempre tienes que estar pidiendo perdón al Señor en arrepentimiento. Entonces, después de dejar esa vida, eso es lo que es el arrepentimiento, no solamente pedir perdón, pero echar fuera esa tentación, ese temor, todo ese pecado. Dice, vestíos del Señor Jesucristo. Acuérdate de que la justicia que ahora tenemos nosotros en Cristo no viene de nosotros. Una y otra vez vas a ver, no solamente yo, pero Pablo pone el enfoque en el hecho de que la salvación es a través de la gracia, por fe, en lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, todo lo bueno, righteousness, es una palabra que me gusta mucho en el inglés, en el español, justicia, el justo vivirá por fe. Eso que tenemos ante Dios para estar bien con Dios Santo y Todopoderoso, no puede venir de nosotros, no puede venir a través de nuestras buenas obras y nuestros esfuerzos humanos. Porque lo que está diciendo acá Pablo es que tenemos una naturaleza caída, que siempre está cayendo en estos pecados. Para la gente de Roma, específicamente orgías, borracheras, otros pecados sexuales y lujurias, envidias y pleitos. Y para nosotros quizás esto y quizás más. No podemos juzgar uno al otro, Dios es el que juzga. Entonces, ¿cómo cambias todo eso? Dice, vestir, otra vez dice simplemente ponerse. En inglés, clothes, literalmente ponerte ropa, pero ponerte el Señor Jesucristo, específicamente su justicia, su santidad. Y cuando ya has hecho eso, que no penséis en proveer para los deseos de la carne. Esa es la batalla, y especialmente el libro de Gálatas. Muchas han escuchado acerca de los frutos del Espíritu. En ese contexto, Pablo también está hablando de lo mismo, de que la carne, por naturaleza, our nature en inglés, siempre va a caer en el pecado. Por eso no es posible salvarnos. Por eso cuando yo hablo con gente que, por ejemplo, musulmanes, que creen acerca de la salvación a través de tus obras, y les digo, si usted y yo creemos en el mismo Dios, se supone, en el mismo Dios que es santo y justo, entonces tú nunca vas a salvarte, según tu religión, porque no hay nada que tú puedes hacer en tu propio entendimiento, en tu propio esfuerzo, para compensar y para cubrir todo el pecado que tú has cometido. Una vez que hablé con un musulmán, yo le pregunté, ¿cómo es que Dios perdona? ¿Cómo Allah perdona tus pecados según el Corán? Él dijo, bueno, yo trato de hacer que al final de los días mis buenas obras van a ser mayores que mis malas obras. Y dije, ok, para la persona normal, the average person, como decimos en inglés, es muy posible, especialmente acá en Norteamérica, es muy posible que la mayoría de las cosas que tú has hecho bien van a ser más pesados, metafóricamente, que las cosas malas que tú has hecho. Quizás tú no eres violador, no eres asesino, no eres ladrón, y tú ayudas a la gente, eres amable, eres cariñoso, tú siempre traes un regalito en la fiesta de cumpleaños. Entonces, you're a good person, como decimos en inglés. Ahora, los dos creemos de que Dios, Allah, se supone que también es omnisciente, que Él sabe todo, todopoderoso. Sí, dije, sí, claro. Entonces, ok, entonces no solamente está viendo lo que tú haces, pero también está tomando en cuenta todas las cosas que tú has dicho. ¿Ok? Dijo, ya, claro, nuestras palabras importan. Ok, ahora añade todo eso a la escala, las cosas buenas y las cosas malas que tú has dicho. Ahora ¿cómo está? Él hizo con sus manos así. Las cosas buenas y las cosas malas. Ahora estamos casi iguales, pero dijo, pero todavía creo que la persona regular, the average person, todavía con la justa, como decimos en español, con la justa entraría al cielo, porque yo creo que yo he dicho más cosas buenas que cosas malas. Yo creo que está mintiendo, te lo digo la verdad. Pero le dije en inglés, I'll give you the benefit of the doubt. Ok, vamos a asumir que lo que tú dices es cierto.
Todas las cosas buenas que tú has hecho y todas las cosas buenas que tú has dicho son mayores, son más pesados que las cosas malas que tú has hecho y dicho. Y le dije, ahora, quizás el Corán no lo dice, pero mi Biblia dice que Dios sabe el corazón del hombre. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, de que Dios sabe lo que tú estás pensando? Él dijo, claro, Dios, todavía creemos de que Dios es omnipotente. Ok, entonces ahora imagínate que Dios toma en cuenta todos los pensamientos que tú has tenido en toda tu vida. Ahora, ¿cómo está esa escala? Y por fin me encontré con un hombre sincero que hizo así. Admitió de que, bueno, si Dios está tomando en cuenta todos mis pensamientos, porque mira lo que dice acá Pablo, lujurias también, eso es un pecado de la mente. Eso no es un pecado de acción, ni de decir, es algo que pasa acá. Ahora Dios toma en cuenta todas las cosas malas que tú has pensado. Eso también vale como pecado. ¿Y ahora cómo está esa escala? Entonces él admitió, ok, bueno, si Dios está tomando eso en cuenta, tengo que admitir, voy a ser sincero, que Dios, si Él es justo, Él no me va a dejar entrar al cielo. Entonces le dije, entonces, ¿qué es tu esperanza de la salvación? Él dijo, bueno, yo espero, I hope, me dijo en inglés, espero de que mi Dios es misericordioso y igual me va a dejar. Entonces, le dije, entonces, you hope. Mira, amigo, estamos hablando de la eternidad. Nosotros como humanos en esta cabeza tan chiquita y tan limitado, no podemos entender lo que es vivir en un mundo donde no existe el tiempo. 5 minutos no existe en el cielo ni en el infierno, porque no existe el tiempo. Dios está fuera de eso. Nosotros estamos en esta burbuja, enjaulados por ahora, pero algún día vamos a salir de eso. Por eso la eternidad no es un número. Y tú estás dispuesto a vivir toda tu vida y no estás listo para encontrarte con un Dios justo que tiene la posibilidad de que te va a condenar a la eternidad sin Él. Muerte espiritual, para siempre. Entonces me dijo, bueno, yo espero, el Corán dice, uno de los nombres de Alá es que Él es el misericordioso. Ok, entonces nosotros creemos de que Dios es misericordioso, ¿verdad? Como cristianos, creemos eso, los musulmanes también lo creen. Pero le dije, imagínate que ves en las noticias, mañana en el CP24, que hay un asesino. En los Estados Unidos, ustedes han visto en las noticias que muchos chicos llevan armas y matan a sus compañeros de clase. Imagínate, uno de ellos es arrestado, lo llevan a la corte y obviamente está frente al juez y tiene que tomar cuenta de ese asesinato que hizo. Aún si solamente mató a una persona. Pero el tipo le dice, bueno, ¿sabes qué? Esto fue lo único malo que hice en mi vida. Imagínate que tenía un récord de todas las cosas que había hecho en su vida. El juez lo mira y se da cuenta que tiene razón el tipo. De que todas las cosas buenas que él ha hecho en su vida son mayores que esa cosa mala que hizo ese día. Entonces le pregunté, si ese juez deja ir a ese chico, ¿sería un juez justo o injusto? Me dijo, honestamente, obviamente sería injusto. No importa cuántas buenas cosas tú has hecho, igual si es un juez justo, él tiene que castigar este crimen. Y le dije, ¿suena familiar? ¿Sounds familiar? Y dijo, ok. Me dijo en inglés, I see where you're going with this. Y ahora sé de qué estás hablando. Si Dios es completamente justo, que ellos también creen, no simplemente puede dejar ir el pecado. En inglés tenemos una expresión sweeping under the rug, que significa esconder bajo la alfombra. Si Dios es completamente justo, Él no puede hacer eso con el pecado. Y tú ya has admitido de que frente a un Dios santo, que está tomando en cuenta todas las cosas malas que tú has hecho, que tú has dicho y que tú has pensado, aún la mejor persona del mundo va a estar así. Nadie va a ser digno del cielo, nadie va a ser digno del misericordio de Dios. Y él dijo, bueno, pero yo le pido perdón a Dios. Bueno, también este criminal puede decir, pero juez, perdóname. Puede ser que el juez personalmente, porque es una persona, imagínate, ¿quién ha visto Judge Judy? Ese programa en la televisión. Puede ser que la misma Judy Scheinman, ese es su nombre, puede tener un poco de piedad por el tipo de decir, sabes que yo te perdono, pero igual hay una ley que tú y yo estamos obligados a seguir. Dios, si Él es justo, Él tiene que castigar el pecado.
Entonces me dijo el musulmán, entonces, ¿cómo vives tu vida así? Básicamente anticipando la muerte, me dijo dreading. Básicamente es como alguien en la cárcel que está esperando su día de muerte, de ejecución. Me dijo, ¿cómo vives tu vida así? Y le dije, yo no vivo mi vida así. Y la razón por qué no lo vivo así es que yo tengo esperanza de que Dios hizo justicia, pero a la misma vez mostró su amor. Entonces ya no soy un esclavo al pecado. Entonces ahí le compartí el Evangelio. Yo creo de que Dios se hizo hombre en Jesucristo y vivió la vida perfecta que yo debería haber vivido y murió la muerte que yo debería haber muerto. Es una diferencia entre tú y yo. Tú ya no puedes creer que simplemente Jesús es un buen profeta. Yo creo que Jesús profetizó, ¿es cierto? Jesús hizo profecías. Entonces, en ese sentido, Él fue un profeta, pero es mucho más que eso. La diferencia entre tú y yo es que en el cristianismo no solamente es acerca de tu comportamiento. Dice la Biblia de que el pecado es no simplemente un mal hábito, es algo que te hace un esclavo. Y es un castigo. Como dice Pablo, a slave to sin. Antes tú y yo éramos esclavos al pecado, pero Jesús nos hizo libres a través de su sangre. Entonces, por eso está diciendo acá Pablo, ya no tienes que proveer los deseos de la carne, porque esos deseos de esa carne simplemente van a añadir a todo ese pecado y eventualmente eso te va a hundir. Entonces, tus obras buenas al final no van a servir para nada. Lo único que puedo hacer cuando estoy frente a Dios es confiar de que yo tengo un sumo sacerdote, como yo hablé la vez pasada, y su justicia aplicado a mí me va a salvar. Y le dije al tipo, think about it, piénsalo. Yo no quería forzarlo ahí mismo que venga Cristo, pero yo sé que hay esa semilla en su corazón. Y para ustedes también pueden usar eso, porque todo el mundo se cree, oh, yo soy una buena persona. Pero realmente me he dado cuenta que la gente realmente no piensa que son buenas personas. Lo que realmente están diciendo es, bueno, yo no soy una mala persona. Yo no soy violador, yo no soy asesino, yo no soy Adolf Hitler. Entonces, el estándar de lo que es una buena persona termina de casualidad con esa persona. Cualquier persona peor que esa persona, ok, a esa persona merece el infierno. Y cualquier persona mejor, ese merece el cielo. Pero según la Biblia, cada uno de nosotros no es suficientemente santo para la salvación. Es solamente a través de Cristo y su justicia. Entonces ya no depende de mí, depende de Él. Entonces por eso andemos decentemente como de día, no en nuestra esclavitud al pecado. Esa es otra manera que puede decir este versículo. Sino confía, ponte en el Señor Jesucristo, para que ya no seas esclavo a los deseos de la carne. Eso sería otra traducción de este versículo. Acuérdense de esto. Esto es el Dios que servimos, un Dios de misericordia, justicia y amor. Y lo mostró a través de su único Hijo Jesucristo. Dios les bendiga.